Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Los saluda Carlos Mario Morales. Varios son los factores que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la localización del proyecto. Entre ellos tenemos medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, distancia a las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costos y disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, posibilidad de tratar desechos, existencia de una infraestructura industrial adecuada, comunicación, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, condiciones sociales y culturales, condiciones legales y políticas. Habiéndose definido la zona o región en la cual se radicará la industria, es necesario hacer un análisis para determinar el lugar exacto donde se ubicará el proyecto. De cierta forma, se podrán considerar los mismos factores que se tuvieron en cuenta al elegir la zona o región. En efecto, desde el punto de vista del transporte, por ejemplo, ya no interesa estudiar los costos, sino tener en cuenta el grado de acceso de las diferentes ubicaciones con respecto a las rutas principales como ferrocarriles, aeropuertos, etc. Es necesario prever si el movimiento de camiones es intenso y si estos son de gran capacidad y que el predio elegido permita el fácil acceso de los vehículos, por ejemplo. Por otro lado, no hay que olvidar que probablemente los acopios permanecerán un cierto lapso en la planta mientras son descargados, lo cual indica la necesidad de prever espacios de parqueo de los vehículos. De este punto de vista, la ubicación más favorable es en lugares un poco alejados y lo más cerca posible de las rutas principales. Aparte de este, hay muchos otros aspectos a considerar, tales como la cercanía de la red eléctrica, la provisión de agua y desagües industriales, cercanía de gasoductos, necesidad de estar alejado de zonas densamente pobladas cuando existen posibilidades de contaminación ambiental, peligro de incendios, producción de humo, ruidos y olores, distancia que deben recorrer los trabajadores, etc. El método de la matriz de decisión es un mecanismo que nos permite hallar la localización óptima a partir de factores determinantes. El método consiste en comparar los factores de evaluación de las diferentes alternativas de localización en una matriz que ayuda a seleccionar la ubicación óptima. La matriz se separa en dos partes. La primera compara los objetivos fundamentales u obligatorios y bastará que una alternativa no cumpla con alguna de ellas para que sea descartada. La segunda parte contiene los objetivos deseables. Estos últimos se ordenan según la jerarquía de importancia y se les asigna a cada uno un puntaje de 1 a 10. Cuanto más importante sea el factor, mayor puntaje le corresponderá. Luego se estudia el comportamiento de cada alternativa frente a cada uno de los factores deseables y se le asigna un puntaje según su cumplimiento. Cuanto más se acerque al valor óptimo, mayor será el puntaje. Ponderando estos valores según su importancia y sumando los mismos, se obtiene la ubicación que tiene el mayor valor resultante.
ocasiones, para la ubicación de la macrolocalización se utilizan técnicas subjetivas. Los tres principales métodos que se utilizan en estos casos son los siguientes: el método de los antecedentes industriales, el método del factor preferencial y el método del factor dominante. El método de antecedentes industriales supone que si en una zona se instala una planta de una industria similar, esta será adecuada para el proyecto. El método preferencial basa la selección de la localización en la preferencia personal de quien debe decidir. Por su parte, el método del factor dominante, más que una técnica, es un concepto, puesto que no otorga alternativas de localización. Son aquellos proyectos cuya localización está definida en el proyecto mismo. Es el caso de la minería o el petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación.